calidad de coach la vamos a tener más que nada por la preocupación que ustedes tengan o el compromiso que ustedes tengan con su propia formación. Lo que nosotros hacemos es darle las herramientas, darle las ideas para que ustedes cuando lo tengan el ejercicio del trabajo, ya sea, esto es un proceso de crecimiento personal, pero de todas maneras, cuando ustedes ya empiecen con el ejercicio o si tienen clientes o hacen coaching con alguna otra persona, que puedan estar lo más preparado posible. Bueno, hoy tenemos dos temas para charlar, que uno más lindo que otro. El primer tema tiene que hablar de la comunicación efectiva. Ustedes habían hablado de la comunicación no verbal en la clase anterior, ¿verdad? Bien, esto Sí. sería como un complemento de la comunicación no verbal, donde nosotros tenemos que tratar de hablamos de la comunicación efectiva, que tiene que ver con la calibración y el acompasamiento, y que usamos detrás de este lenguaje no verbal en función de lograr una comunicación con propósito, y donde podamos calibrar, que significa poder estar a la misma sintonía con el otro. Ya vamos a ver en detalle lo que esto significa. ¿Ustedes saben que hay algún docente en la sala? Ninguno de ustedes son docentes. Bueno, generalmente pero son mamá o lo habrán sido o fueron alumnas. Cuando la maestra, yo siempre pongo este ejemplo, cuando la maestra lo llama a un padre a la escuela, pasan dos cosas. Que la mamá sea una señora sobreprotectora de su hijo, y al recibir la nota de la maestra le dice, ay, ¿qué habrá hecho? Esta bruja le habrá hecho al chiquito mío que no lo entiende, pobrecito. ¿Qué tendrá? Y ya va con media moto arrancada, ¿no? Ya va con media predisposición arrancada. Y si es una mamá que no es protectora, va a decir, ¿qué habrá hecho este sinvergüenza que me hace quedar mal y que me llama la maestra? Y también va con una moto arrancada. De la misma manera pasa cuando vamos a comprar. Y no les cuento si queremos comprar un auto y usado. Y ya voy yo al diálogo con el vendedor a ver cómo me va a joder Porque segundo, que el auto me va a decir que está fantástico, pero no está tan fantástico porque, bueno, toda esa predisposición mental, ese rumeo mental que nosotros hacemos, y que vamos ya con una emocionalidad, porque obviamente eso nos genera una emocionalidad y ya vamos a la defensiva. ¿Les pasa eso o a mí nada más? Bien, entonces, si la maestra no puede igualar la emocionalidad con la madre, terminan los bollos. Entonces, lo que yo tengo que enseñar a la maestra que iguale la emocionalidad, para eso tuvieron una clase de inteligencia emocional ya, ¿no? Bueno, si no No. ya la van a tener. Ya la van a tener, debe ser las primeras clases del próximo semestre. Entonces, la idea es poder llegar a una emocionalidad adecuada donde podamos tener un diálogo franco, un diálogo honesto, un diálogo sincero. Para eso, yo desarrollo estas habilidades, como todas las habilidades que hablamos del coach, son todas competencias que uno puede desarrollar. Y que para eso hay que conocerlas y ponerlas en práctica, fundamentalmente. Dice que el coach profesional se basa en una relación de confianza, apertura y respeto. Para lograr esta confianza y apertura y respeto, tengo que usar estas técnicas que me van a permitir llegar a ese nivel. Dentro de las competencias básicas del coach, habilidades como la calibración y el acompasamiento, la escucha activa son esenciales para facilitar una conversación transformadora. Seguramente, dentro de los pasos para llegar a este proceso,
de las competencias que el coach va a ir desarrollando para lograr esta comunicación de la cual estamos hablando, dice que establece los cimientos, crea conjuntamente la relación. Generalmente, la persona que viene como coach o que me acepta a mí como coach o que me elige como coach, me entrega cierta autoridad, porque él confía en que yo de alguna manera lo voy a acompañar para que él pueda salir del quiebre y resolver el quiebre que me ha planteado. Quiebre, problema o aquella cosa que él no puede resolver. Pide ayuda, confía en que yo lo puedo acompañar. Obviamente que estas competencias hacen que me lleve a poder que encontremos juntos, porque en realidad el que las tiene que encontrar es él. Lo que yo voy a hacer es aplicar todas estas técnicas para que él las encuentre y logre al objetivo. Y ahí en todo este conjunto, en esta relación de confianza, de apertura y de respeto, es donde se desarrolla la comunicación efectiva. Por eso es muy importante esto que estamos hablando en función de lo que yo les decía recién. Miren, y esta comunicación efectiva, como conclusión, logra facilitar el aprendizaje y por ende el resultado. Una de las cosas que siempre les digo y que así machacarlo y ponerlo adentro para que lo podamos incorporar. Nunca se olviden de que el coach es un proceso de aprendizaje. Y cuando ustedes certifiquen y crean que la saben toda, empiecen de nuevo porque seguro que no saben nada. Porque cada persona que ustedes tengan enfrente van a aprender de él. Porque cada persona que ustedes tengan enfrente es un observador distinto, con características distintas, con una historia distinta. Y ustedes tienen que llegar a él para que se comunique él con su observador para poder lograr esa transformación que el cliente está buscando. Y por sobre todas las cosas, esa transformación la van a vivenciar ustedes en esta formación en el transcurso de los 2 años. Porque ahora están viendo mucha teoría y qué sé yo, y a lo mejor no saben para qué les sirve. Pero el año que viene le van a hacer la práctica. Y ahí sí van a tener que saber para qué, porque lo van a tener que tener como recurso a estas competencias. Cuando hablaron de la comunicación no violenta, perdón, cuando hablaron de la del lenguaje no verbal, ustedes lo que buscamos, o lo que era importante, era cómo yo leo la sesión, cómo leo el mensaje a través de la emocionalidad y de la corporalidad que el cliente me está presentando para llegar a ese estado de coherencia. Y cuando yo vea un ruido, seguro que va a salir la incoherencia en el lenguaje no verbal, más por lo general. El lenguaje no verbal tiene una importancia en la comunicación absoluta. En la gente que quiere impactar en sus discursos, en la comunicación con la gente, en la seducir a la gente para que me vote, para que me siga en una religión, para que, bueno, todos los grandes oradores tienen absolutamente estudiado y planificado todo el lenguaje no verbal. Pero a pesar del alto nivel de manejo que tienen del lenguaje no verbal, siempre se les escapa la chancleta. Y el lenguaje no verbal los delata. Por más bonito que sea el discurso. Y si no, empiecen a mirar con un espíritu crítico aquello que les dicen aquellos grandes oradores y fíjense, porque eso es lo que les va a dar a ustedes el ejercicio de empezar a leer las sesiones. Porque todas estas competencias que estamos viendo ahora, ustedes tienen que tenerlas tan claras que cuando... A ver, me voy a adelantar un poquito lo que van a ver adelante. Cuando ustedes tienen una sesión de coach, ustedes se encuentran, hacen una sesión de apertura que los va a permitir conocer
medianamente en una hora a lo sumo la historia de quién es la persona que tienen adelante. Pero en una hora no les va a contar la vida, ni les va a contar lo que siente, mucho menos, porque ahí hay una cuestión de la intimidad emocional que tiene cierto resguardo. Entonces, a medida que yo voy trabajando y que el cliente va hablando, yo me tengo que hacer un cuadro de situación para ver de qué lado lo puedo orientar y qué herramienta puedo usar para que lograra que él se conecte con el observador. El lenguaje no verbal, el tono de voz, la postura corporal, inclusive cómo hago para llevarlo al lugar que yo quiero para que él pueda tener esa comunicación efectiva. ¿Estamos bien? Egle, ¿querés comentar algo sobre esto? Está perfecto, Juan, se entiende perfectamente y es como decís, tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y su corporalidad, porque muchas veces decimos cosas y nos traiciona nuestro inconsciente o subconsciente, no sé cómo sería, pero nos traiciona, entonces no hay coherencia y bueno, y ahí es donde estaría el ruido que nosotros tenemos que saber interpretar o percibir. Y muchas veces vas en esta última, en el uso de la tecnología, porque generalmente hoy en día el 90% de las sesiones de coach son online. Entonces tenemos bastante reducida el lenguaje no verbal, porque lo único que vemos es la cara. Por eso es que tenemos que pedirle a nuestro cliente que se ilumine bien, que lo podamos ver con claridad. Y muchas veces un cambio, un levantar la mirada o una mueca ya te está dando una señal. Y cuando ustedes hablan de las preguntas poderosas, precisamente muchas veces en ese momento que, a ver, cuando me estabas contando esto hiciste determinado gesto, ¿querés comentarme qué sentías en ese momento? Y ahí la pregunta se transforma en poderosa. Porque no es en poderosa por el poder que yo tenga de hacerla, sino la pregunta es poderosa por el impacto que le genera a mi interlocutor. ¿Estamos? Permiso, Juan. Ahí inclusive es cuando mayormente el tono de voz cambia. A veces, Absolutamente. a veces sentís a la persona con otro tono de voz, entonces ahí te está indicando algo. Vos tenés que preguntar por lo general qué emocionalidad estás teniendo en este momento, si él te quiere compartir, por supuesto, ¿no? Así es. Hola Romina, bienvenida. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas Disculpen, tardes. vengo siempre más tarde por el tema de trabajo. No hay problema. Trabajo a 10 kilómetros de casa, por No hay eso. problema. No hay problema. Bueno, entonces, de ahí, chicos, el problema, la importancia de todo esto. De ahí la importancia. Y lenguaje, hablamos del lenguaje de las emociones. Las emociones tienen un rol fundamental en la comunicación y mucho más en las relaciones de coach. Dice, en el lenguaje no podemos acceder al conocimiento de nosotros mismos y esta realidad, por obvio que sea, ha pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Nosotros nos construimos con el lenguaje y nosotros podemos identificarnos y mostrarnos a partir del lenguaje. Esto ya lo hemos hablado en las clases anteriores. El lenguaje tiene ese poder transformador. Y yo vengo con un uso del lenguaje muchas veces en forma irresponsable, porque no tengo en cuenta el impacto que el lenguaje genera en el otro. Pero como estoy acostumbrado y el otro se come el sapo, pero no me hace ninguna señal, entonces seguimos trabajando de esa manera. Pero si yo quiero cambiar, si yo me quiero cambiar, tengo que empezar a cuidar mi lenguaje. Miren, ya lo van a ver en la neurociencia, en la parte de inteligencia emocional, pero nosotros, y van a tener una clase exclusiva de la ciencia del lenguaje positivo, de la importancia que tiene el lenguaje positivo. Para que tengan una idea, nosotros como especie humana tardamos millones de años en llegar al Homo sapiens que somos ahora, ¿no? Pero en algún momento en nuestro estado primitivo teníamos un cerebro chiquitito,
parecido al de los animales. Este cerebro es la parte del que se llama el cerebro reptilíneo. Este cerebro, que evolucionó en millones de años, era el que nos generó la subsistencia. Cuando yo me sentía atacado, disparaba o atacaba. Si era muy grandote el dinosaurio, me tomaba el pique. Si no, ahí íbamos. Bien. Otra actividad que daba el cerebro, que dio ese cerebro reptilíneo, fue cuando me siento dentro de un ambiente seguro, y esto es muy importante, a mí me permite sociabilizar. O sea, tengo dos estados primarios. Uno es el estado de la supervivencia, de atacar y reaccionar, y el otro es el estado de la sociabilización. Dos estados primarios. Después, dentro de la evolución del ser humano, siguieron saliendo, amorcito, perdónenme un segundo, chicas. Me permiten un segundito que quiero contestar una receta. Discúlpenme, pero no me gusta interrumpir, pero es una... Bien. Es una receta de PAMI y ustedes saben que el PAMI, cuando nos dan turno, bien, cuando nos dan turno, tenemos que estar atentos porque después lo tiran para 15 días o distintos meses. Sigo con la historia. Dos hechos primarios. Y esa parte del cerebro que estábamos hablando, sigue en nosotros. No la extirpamos. Seguimos evolucionando y después nos dio todo el resto del cerebro que tenemos hoy, que nos permite reaccionar, que nos permite manejar las emociones. Ahora bien, las emociones siguen regidas por esa parte del cerebro que no razona, que reacciona intuitivamente, involuntariamente ante un estímulo interno o externo. ¿Está claro? Cuando así funcionan las emociones. Como la supervivencia nos ha generado, la hemos incorporado a través de las energías negativas o de las... Que acá hablamos de que no hay emociones buenas y malas, son emociones. Pero la manejamos desde las emociones negativas. Y ese espíritu negativo es el que tenemos hoy en día. Y es el que sustenta ese comportamiento que habíamos hablado recién de la maestra, del vendedor y demás. Pero como yo tengo otra parte del cerebro que a veces la uso, es ahí donde yo me puedo construir a partir de esta realidad y del lenguaje. Con el lenguaje yo me construyo y trato de gestionar estas emociones. Muchas veces a estas emociones las transformo en sentimientos. Y ni les cuento cuando las transformo en resentimiento. El lío que armamos. ¿Me explico? Entonces, la idea de esto es que yo puedo salir de este estado. Pero puedo salir de este estado en la medida en que yo me haga cargo, tome conciencia y diga, no, esto no quiero más de mí, construyo. Dice Echeverría, no sé si lo han escuchado, que la felicidad es un resultado. Si no soy feliz, reviso las acciones que estoy haciendo para no ser feliz. Cambio las acciones y empiezo a hacer acciones para ser feliz, y voy a tener el resultado deseado. Para eso es todo lo que estamos hablando y viendo en toda esta formación. Cambiar acciones. Lo único que nosotros hacemos, chicos, es aplicar el modelo SAR. ¿Se acuerdan del modelo SAR? Que aquel me dijo, sí, qué bonito, pero van a tener que ejercer.
cada vez que lo quieran ejercer de coach, porque es ahí donde nosotros apuntamos. Y esta información que tenemos son elementos que te permiten tener idea de cómo funcionamos para poder manejarlos, para poder revertirlos, para poder gestionar la emocionalidad. Porque de eso se trata. Si no, termino los bollos con la maestra, como les decía al principio. Siempre que tengan alguna duda, levanten la mano, interrumpan, no hay ningún problema. Según dice Goldberg, primero conocemos para cómo aumentar nuestra conciencia. Porque la idea de esto es que yo tome conciencia para saber qué hago con esto. Entonces, ¿cómo aumento la conciencia? Primero, el conocimiento de uno mismo. Yo sé que soy chinchudo. Entonces tengo que bajar mi emocionalidad para tener un diálogo con ustedes de igual a igual, con tranquilidad, que nos entendamos, que yo te escuche, que ustedes me escuchen, poder llegar a ese consenso que hablamos. ¿Estamos bien? Bien. Segundo objetivo, nos habla del autocontrol. Con la emocionalidad es tan compleja, para hablar en griego antiguo, tan jodida, que inclusive la justicia lo tiene en cuenta cuando habla de la emoción violenta. Cuando habla de emoción violenta, yo puedo tener un ataque de amígdala y mato a un tipo. Acá hace un par de años, no sé si se acuerdan, en Córdoba tuvieron un roce de dos vehículos y se bajó el tipo con un bate y lo mató al otro. Era un camarógrafo de Canal 12. El tipo tuvo un ataque de locura, no manejó la emoción y terminó a los bollos. Y pongámoslo en la vida nuestra. ¿Cuántas veces hemos reaccionado en base a la emoción violenta? ¿Y qué resultado hemos tenido? Por lo general hemos salido perdidos o hemos tenido un estado emocional que terminás desequilibrado. Y cuando te pones a reflexionar, uy, mirá qué loco lo que hice. ¿No? Bien, entonces uno tiene que tener autocontrol. Y ahí está la importancia del manejo de la emoción. Cuando yo entro en esa simetría emocional, yo no me engancho en la emocionalidad que vos tenés. Yo te llevo a la mía, a la calma, a donde podamos construir este diálogo. Para eso te hice el curso de coach. Y ahí porque eso me genera responsabilidad conmigo y responsabilidad con el otro. Si yo sé que no voy a poder tener un diálogo honesto cuando vos me mires con desconfianza o cuando te me sientes de costado y me mires así, no lo voy a poder tener. Entonces yo voy a tratar de imitarte y voy a usar mi cuerpo para que la memoria espejo funcione en vos y hablemos de frente. Esa es un para qué de todo esto. Si estoy con los brazos cruzados, tampoco tengo una apertura de escucha. ¿Verdad? Entonces me cruzo los brazos y de a poquito te voy llevando al lugar con donde yo estoy. Porque estas habilidades se aprenden con la práctica. Claro, cuando ustedes empiecen las prácticas de conversación, les va a dar tanto miedo porque hay una cosa que tiene una ventaja importante en la universidad, chicos. Las sesiones de coach no son grabadas. Y entonces ustedes ahora nos pueden dar que somos geniales haciendo coach porque no han visto las primeras sesiones que hemos hecho. Pero hemos empezado todos igual. Nos tiembla la pera, nos olvidamos de esto, ay, pero el otro, pero si yo sabía, todos nos pasó. Así que si encuentran algún supervisor de coach que se cree que no, decirle que lo testimonio con un video, lamentablemente no hay, pero que nos cuente qué le pasó las primeras prácticas de conversación que hicieron. Así que esto es para que les sirva de consuelo. Entonces, cuando yo genero este control, empiezo al tercer objetivo, que es la conciencia social. Es la responsabilidad que yo tengo de manejar una herramienta y tratar de compartirla con vos para que podamos tener este diálogo. Por eso es que la maestra no se puede enganchar en el discurso, en la bronca que trae la mamá, porque si no terminan las piñas. Y si el vendedor es un vendedor que es profesional y que sabe y que ha hecho neuroventas y demás, lo primero que va a hacer es, che, qué lindo día, te va a hablar de cualquier otra cosa menos de lo que vos viniste a buscar.
Entonces te va a generar una confianza y te va a escuchar. Si que es muy difícil. Si el vendedor te escucha, yo les garantizo que ustedes le van a decir el auto que necesitan, el color, cuánta plata tienen, para qué lo quieren. Porque cuando alguien les presta el oído, el otro habla. Bien, y por último tenemos el cuarto objetivo, es el control de la relación. Porque ustedes van a tener una certificación intermedia que van a ser diseñadores de conversación. Entonces, en este caso, con estos 4 elementos que hemos hablado, uno es consciente del diálogo que quiere tener y generalmente con ese diálogo uno construye, llega a un acuerdo. Vamos a hablar ahora en la otra parte de la clase de la importancia del acuerdo en la conversación. Bien, el lenguaje nos permite gestionar nuestra propia inteligencia, tanto la inteligencia lingüística como emocional. La inteligencia de las experiencias, la inteligencia de los recuerdos. Eso, cuidado esencial de la palabra, es ser soberano sobre nuestro lenguaje. Cuando vean el lenguaje positivo, acuérdense de la importancia de evitar la palabra. Porque yo tengo que ser consciente de lo que digo por el impacto que le va a generar al otro. Y hago un paréntesis. Es más importante que empiece a ser consciente con lo que me digo. Porque lo que yo no tengo no se lo voy a poder dar al otro. Si yo me trato mal a mí mismo, no satisfago mis necesidades, no me escucho, me sigo lamentando de lo que me pasó y no aprendo de mi historia, obviamente no lo voy a poder lograr con el otro. Por eso es que hablamos de que este aprendizaje es un aprendizaje experiencial. Ustedes ya van a ver al final de la formación lo que significa y lo que significa transformarse y conectarse con uno. Y van a ver que obviamente que no es fácil. Entonces cuando tengan un cliente, ahí van a ver la importancia de la amorosidad del trato. Porque ustedes ya saben de qué se trata esto. Entonces hablamos de la comunicación efectiva. Como primer elemento, ¿se acuerda que de ese cuadrito habíamos llegado a la comunicación efectiva? Un proceso de coach se basa básicamente en la conversación entre dos personas, un coach y un coachee. También hay sesiones de coach grupal, que aplicamos la misma técnica. El coachee es el cliente. A mí no me gusta decirle coachee, yo lo llamo consultante. Me gusta más porque no sé mucho inglés y como por ahí, bueno, me gusta llamarlo consultante, cliente, tampoco no es ningún paciente. Pero bueno, el coachee cliente se encuentra en una relación simétrica. El hecho de encontrarse en una relación simétrica. No es que yo la sé toda, estamos en igualdad de condiciones. Yo voy a tratar de usar mis competencias para poder acompañarlo. Pero tengo que entender de que estamos en esa simetría y tengo que lograr que esa simetría también sea emocional. La conversación del coach es el vehículo de transformación, de cambio, porque yo voy a tratar, lo único que yo puedo hacer es indagar, hacer preguntas. Es lo que hacía Sócrates. Yo creo que soy como Sócrates por lo pelado, pero no por la sabiduría, pero bueno, pasamos a otro nivel. Pero no me quiero poner en Sócrates, pero la idea es que lo único que yo hago es indago. Y indago de forma tal que que él se pueda conectar con su ser. Entonces, esta es la esencia de todo lo que estamos hablando. Y para eso tengo que hablar de calibración. Es buscar esa ruedita. ¿Se acuerdan? Ustedes no conocen las radios antiguas que eran a válvula, que uno tenía que agarraba la onda, empezaba, bueno, tengo que llegar al punto donde yo genero esta sintonía.
Es el acuerdo, dice, es el acuerdo consciente y armónico que se establece entre dos sujetos que reflejan una buena relación entre ambos. Es un proceso de desarrollo de conexiones entre personas y relaciones de armonía y significación. Generalmente, los diálogos no son fáciles, las conversaciones no son fáciles. En cualquier vida empresarial, siempre le esquivamos a las conversaciones difíciles, porque no estamos preparados para hacerlas. Entonces, se nos arman los líos, aparecen los conflictos. Los conflictos, esto también lo van a ver más adelante, son la vida latente de la organización. En toda organización siempre hay conflicto, porque la organización está formada por seres humanos y cada ser humano tiene un observador distinto. Entonces yo tengo que lograr esa sintonía para poder tener una conversación donde podamos construir entre ambos. Y lo primero que tengo que empezar es a calibrar. Calibrar emocionalmente, calibrar verbalmente y calibrar no verbalmente para llevar a ese estado. Romy, te escucho. Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, bien, no, quería dar simplemente un ejemplo. Qué difícil a veces la calibración dentro de yo trabajo en una empresa, cuando uno está en diferentes posiciones dentro de un organigrama, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, yo voy a contar una experiencia personal que me pasó hace un par de años. Bueno, yo tenía un viaje de trabajo por una capacitación de la empresa y iba a estar 2 días ausente del trabajo. Yo estoy en el área de comunicación, soy responsable del área y mi área es muy personal. O sea, no tengo un reemplazo. Yo me voy y no queda nadie. O sea, tengo que dejar todo programado porque no queda nadie. Entonces, con mi jefe inmediato, digamos, que yo dependo de gerencia general, bueno, sabíamos que para esos días que yo iba a estar ausente había determinados compromisos, entonces mi jefe, digamos, me dio una mano y me dice, bueno, esos días que vos no estás, déjame todo listo, teníamos que hacer el envío de unos mails, unas difusiones de WhatsApp, me iba a dar una mano por esos 2 días que yo no iba a estar. Bueno, habíamos quedado, estaba todo pactado por mail y todo. Mi viaje fueron 2 días, jueves y viernes, yo vuelvo el lunes a la oficina y el lunes me estaba esperando en la oficina de él con una cara que no era de la más amiga y yo estaba tranquila porque yo para mí había quedado todo ordenado, había quedado todo conversado y estaba claro, o sea, habíamos después de que dejamos todo escrito por mail, nos sentamos a conversar las cosas pendientes. Bueno. Y cuando me dice, cerra la puerta, ya cuando te dicen cerra la puerta, decís, bueno, ahora qué se viene. Acá viene el lío. Ya, esa primera actitud, uno ya te da a pensar. Bueno, entonces por el contrario a que yo pensaba, viste, cuando estas conversaciones difíciles te agarran de imprevisto, me dice, primero se puso en una postura en su escritorio, así, como bien en contra del escritorio y con los brazos así cruzados. Y me dice, ¿vos te acordás todas las cosas pendientes que tenías para hacer previo a tu viaje y que no están hechas y que no están enviadas? Bueno, una catarata de cosas me empezó a decir, su postura rígida y demás. Yo obviamente que temblaba, pero que estaba tranquila porque eso lo habíamos hablado previamente. Entonces lo dejé hablar. Yo simplemente lo que hice es, me senté, me apoyé en el espaldar de la silla, como bien tranquila, y escuchaba que hablaba y me estaba como echando todo en cara y lo dejé hablar y después le dije, Mariano, ¿vos recordás que previo a mi viaje hablamos de estas tareas pendientes, que yo te mandé un mail, el mail de tal día, lo repasamos juntos y que vos te comprometiste a que ibas a hacer estas tareas por mí, que eran 2 tareas muy sencillas que no implicaban demasiado tiempo? Bueno, fue como, primero que mi postura corporal, la forma en que yo lo escuché, todo lo que me tuvo para decir, y después yo pude tener la revancha de decir, recuerda esto y esto, es ¿Y increíble. cambió el diálogo? La conversación y él me dijo, pero al final tenés siempre la razón, me dice.
No le Porque no dio. te escuchó. Claro, ahí está, Todo ahí hablando. seguro. A ver, el tema de las conversaciones no tiene jerarquías, chicos. No hay jerarquía, porque no te escuchó, porque estaba pensando en cualquier cosa y está bien, esta chica se me va 2 días, bueno, déjamelo todo anotado que yo lo voy a hacer. Pero no le dio bola y cuando llegó no sabía porque no te había escuchado y se encontró con todo el ruido y lo sobrepasó y se dio cuenta que el que quedó mal es él y lo que hizo es tirarte la bolsa a vos de lo que él no se pudo hacer cargo. Pero es normal en cualquiera. Precisamente cuando yo diseño la conversación, busco aplicar todas estas cosas. Mira, Mariano, me voy. Tenés que hacer esto y esto y esto. ¿Está bien? ¿Crees que lo va a poder hacer? ¿Lo entendiste bien? Bien, fantástico. Primero, la conversación la diseño. Mariano, juntémonos dentro de un rato, 1 hora tenés para que me destines, así yo te dejo todo el listado. Mira que me voy a la capacitación. Sí, sí, bien. Pactamos 1 hora, 30 minutos, vamos a hablar de lo que yo te voy a dejar. Diseño de conversación. ¿Está bien? Mira, me tenés que pasar este mail, esto y esto. Si tenés alguna duda, podés consultarle a tal y a tal persona. ¿Está claro? ¿Tenés alguna duda? ¿Crees más información? ¿Te parece bien? ¿Crees que lo va a poder llevar adelante? Bárbaro. Te agradezco mucho, Mariano. Me voy mucho más tranquila. Genial, sos un jefe divino, hermoso, y que te voy a traer una bolsa de alfajores. Entonces, porque claro, yo diseño la conversación, chicos. Ahora, como él no me prestó la atención, después se encontró con el lío. Y como él es el jefe, no se puede dar el lujo de que yo no sé. ¿Cómo no voy a saber si soy el jefe? Y ahí se encontró con la Romina, que por suerte está teniendo habilidades que le permiten no hacerse cargo del quilombo del otro. Porque cuando yo me fui, te lo dije, mira, acá esto y esto y esto. Fantástico, Romina. Pero no determines que las comunicaciones sean exclusivamente con todo. Al jefe le cuesta más porque el jefe tiene... Hay un tema de liderazgo, de la nueva forma de liderazgo que es muy importante, porque el jefe, dentro de la estructura del liderazgo, no sé qué tan grande es tu empresa, pero por lo general pasa mucho, se cree que él tiene que ser el jefe autoritario, que no se permite el error. Pero él es mucho más jefe si se permite la vulnerabilidad. Hubiera sido distinto y mucho más valioso para vos que él te diga, hoy Romina, ¿sabes qué? Me armé un lío, mira, resulta que no entendí, cuando me quise poner lo que vos me dijiste, no entendí nada. Te pido 1000 disculpas, fíjate cómo podemos resolver esto para que no quedemos mal. Ahí tengo un jefe vulnerable, pero no vulnerable desde la debilidad, desde la fortaleza, porque te va a reconocer tu trabajo, lo importante que es, y te va a hacer más cómplice del proceso, porque vos te vas a sentir útil. Y que a lo mejor, en vez de delegarlo en él, lo hubieras delegado en otra compañera, o bueno, o de último, mira, avisarle que estos 2 días no vamos a hacer nada de esto. Y se acabó la historia, nadie se muere. Pero como está montado en el pedestal, entonces, y esto le pasa mucho a los líderes. Cuando yo hablo de líderes, hablo de revertir este concepto, porque generalmente el esquema de liderazgo que tenemos y que tenemos histórico es el líder poderoso, que lo tienen que temer. Hoy en día el liderazgo ha cambiado, porque si vos le decías a un chico chiquito de 20, qué sé yo, la nueva generación, que es de estos que andan todo el tiempo con la computadora y demás, y te le parás de esa manera, el tipo se te va. Yo no trabajo más con este tarado. La vez pasada hubo un comentario que estas nuevas formas de liderazgo y estas estructuras sociales como van cambiando, que lo escuché en la radio, el comentario, que un chico, un empleado de una empresa, la empresa trabajaba 2 días presenciales y 3 días online en la casa. Y resulta que por algún chifle de algún líder se le ocurrió, no, los quiero todos acá, vamos a hacer 4 días presencial y 1 virtual. Y cuando fue a plantearlo, le dice el chico, perdón señor, sí,
voy a renunciar porque yo no estoy en condiciones de aceptar 4 días presencial porque quiero tener tiempo de calidad con mi mascota. Y se fue. Porque además él sabe que es una mano de obra escasa y que lo contrata una empresa de Finlandia y trabaja en Argentina con una empresa de Finlandia. A ese chico vos no le vas a aplicar ese esquema de liderazgo, porque se te va. Entonces, todos estos procesos de cambio y transformación, nosotros estamos tenemos que estar en función de eso. Y ahí vemos la importancia de generar una conversación, porque te aseguro que a vos se te cambia la imagen de tu jefe si tu jefe te habla de este supuesto que yo te planteo. Y no de tirarte toda la basura a vos porque te fuiste a hacer una capacitación que lo favorece al grupo y a la empresa. Porque vos no te fuiste a rascar la pluma, te fuiste a adquirir conocimientos que vas a aplicar en tu proceso. Bien, para esto contrate un coach y vamos a ver cómo lo resolvemos, lo pegamos un par de peinadas a ese jefe y lo acomodamos. Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando con Diego Marshall, estamos trabajando con él desde la empresa. La empresa tiene 200 empleados y es una empresa que es familiar por un lado, pero hace 1 año y medio que hicieron un protocolo familiar donde los diferentes directores, que hoy son directores, antes ocupaban lugares de gerencias. Entonces, todos los gerentes buscaron gerentes nuevos, los gerentes dueños, digamos, pasaron al directorio. Digamos, ahora son 4 directores. Y también hay todo un protocolo familiar donde van a estar involucrados hasta determinada edad, después si tienen que retirarse, porque bueno, en las empresas familiares, viste, sucede mucho, es que el presidente a lo mejor tiene 90 años y sigue tomando decisiones con una mentalidad, quizás con un modelo de negocios viejos o con un modelo de liderazgo viejo, y bueno, y tiene su... El tema de las empresas familiares es un tema absolutamente importante y ahí nosotros tenemos un buen lugar de trabajo, porque las características de las empresas familiares son pasionales. Entonces tenemos que aprovechar de esa pasión y llevarla, que es parte de la cultura de la empresa, pero tenemos que llevarla a un nivel profesional, porque ese señor de 90 años que a lo mejor empezó con un garage, hoy tiene una empresa con 12 gerentes, no sé lo que sea, y con 300 y 250 personas, y él lo hizo. Y si yo llegué a esto, ¿quién sos vos para enseñarme a mí que yo arranqué de nada? Y ahí vienen los choques generacionales y viene que a lo mejor el nieto, viste, que es un nerd de la computadora, le puede dar herramientas que le puedan ser más útil, que puedan ser más eficientes. Bueno, ese también es un buen campo y un lugar donde nosotros podemos aportar mucho y en función de eso. Bueno, gracias, Romy. Te quedó más o menos como la historia. Ahora vamos a hablar de comunicación, de cómo nos comunicamos con esos jefes. Bien. La calibración es la capacidad de observar cuidadosamente los cambios de comportamiento no verbal para identificar emociones, estados internos, reacciones. No se trata de interpretar, sino de registrar los cambios. A veces la jugamos al psicólogo y nosotros tenemos que registrar los cambios para tener una mejor conversación. Elementos clave: expresiones faciales, expresiones corporales, el ritmo y el tono de voz, respiración, gestos, cambio de lenguaje verbal. ¿Saben por qué nosotros tenemos tonada los cordobeses? Todos son cordobeses, ¿no? Me imagino. Egle, ¿sabes por qué tenemos tonada? No, no sé. Bueno, les voy a contar un cuentito. Resulta de que en Córdoba vinieron los españoles, ahí cuando vino don Jerónimo, a conquistarnos, a traernos su cultura, su religión y su lenguaje. Ahora bien, el lenguaje era el de Córdoba de Sevillas, pero acá estaban
los aborígenes. Y los aborígenes tenían un ritmo de voz en su lenguaje. Los españoles le cambiaron el lenguaje, pero no le pudieron cambiar el ritmo. Y por eso nosotros hablamos con la tonada. Lindo, ¿no? Es bonito. Bueno, entonces... Interesante, no lo había escuchado. Yo lo escuché por ahí también. Yo capto cosas y me parece que son cosas divertidas por poner la clase, si no los aburro. Bueno, estamos en cuanto a las claves para poder entrar en esta calibración. Sigamos adelante. El rapport y el acompasamiento. El rapport es el acuerdo consciente, armónico que se establece entre las dos personas, reflejando una buena conexión. En el coach se trata de una sintonía psicológica entre el coach y el coachee, basada en la confianza mutua, en la comunicación y en la fluidez. El rapport, ustedes han tenido gente que vos decís, uy, este tiene un hondón, que la verdad que me le alejo. Me alejo de él porque mirá la energía que tiene. Nosotros, como somos profesionales y sabemos que tenemos que llevar a la conversación para construirnos y para aprender mutuamente, esta importancia del rapport, para poder dejarme llevar por lo racional y dejar de lado el instinto. Porque acá no hablamos de que la conversación yo tengo que ser todo paz y amor. Con mucha gente yo no tengo ningún tipo de empatía, y sus ideales son totalmente distintos a los míos. Pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que invalidar. Porque si yo no estoy de acuerdo con sus teorías, con sus puntos de vista, pero yo puedo construir con él algo. Para algo el universo me lo pone al frente. Entonces, ¿qué tengo que aprender de esa persona? Inclusive en la disidencia. Porque ¿qué hacemos por lo general? No, como es de Talleres, no le doy bolilla. Me junto con los de Belgrano. Y ahí cerramos las puertas. Y fíjense cómo nos está yendo. Vayan al Congreso, vean una sesión, se tiran agua, se reputean, perdón el griego antiguo. Pero no se construye en un espacio donde debiera ser para eso. Bueno, tenemos que darle sesiones de coach. El rapport, a través del rapport creamos sintonía y conexión con la otra persona. El arte de reflejar completamente los movimientos de la otra persona. Y esto no quiere decir imitarlo. Yo lo imito con un propósito para que lo pueda llevar al estado emocional. ¿Se acuerdan que de las competencias básicas, emocionalidad, lenguaje y corporalidad, si yo muevo una, cambio las otras? ¿Sí? Si yo estoy triste y estoy así, y agarro la bicicleta y me voy a correr o me voy a andar en bicicleta, cuando yo vuelvo con una emocionalidad totalmente distinta. Y a lo mejor seguramente el problema que me tenía angustiado lo estoy viendo de una perspectiva distinta. Componentes del rapport. Coordinación, adaptar gestos, tonos y emociones del otro. Reciprocidad, demostrar escucha activa y conexión. Estar presente, reconocimiento mutuo, esto es muy importante. Lugares comunes, encontrar un punto afín de interés. Y esto hace que no voy al problema. El hecho de encontrar un punto de interés que sea ajeno a la conversación que yo tengo como propósito es lo que me va a dar la posibilidad de entrar en esta sintonía que yo estoy buscando. ¿Está bien? Habían dicho demostrar escucha activa y conexión. Escucha activa y el reconocimiento mutuo tiene que ver con la validación. Porque por más que este sea el que yo tengo que piense, que es, a mí no me sirve si yo me quedo en ese lugar. Voy a ver de qué manera lo voy a validar para que podamos llegar a un entendimiento. Y ahí desarrollo ese concepto que les hablaba yo a ustedes hace un rato de la postura del
aprendizaje, de la actitud de aprendizaje permanente. ¿Está bien? Bien. Un lugar común, un punto de interés afín. Y el punto de interés, por ejemplo, esto hace de que lo distraiga de esa conversación para poder llegar al punto en cuestión. A lo mejor si el jefe le hubiera preguntado a Romina, ¿cómo te fue de viaje? Y seguramente que Romina viene entusiasmada y motivada porque aprendió cosas nuevas, porque se tomó 2 días y qué sé yo, de aprendizaje vino inflada, no se hubiera encontrado mucho más aceptada que ese rechazo de que no te puedas ir porque mira el quilombo que se arma. Y por otro lado, hay otro elemento, el estar aquí ahora como técnica, a mí me gusta cuando empiezo una sesión de coach. No se puede hacer una conversación porque Romina no le va a decir a su jefe, a ver, jefe, hagamos una respiración para poder charlar. Le va a pegar un patadón, le va a revolear y se acabó el diálogo, ¿verdad? Entonces, pero sí en la sesión de coach le sugiero, ¿qué tal si hacemos una sesión de respiración? 3 respiraciones rapiditas y largamos el aire. Yo las voy a hacer con vos porque yo también necesito parar la cabeza y ponerme en el aquí y en el ahora. Porque tengo mis problemas, porque vengo de un cliente anterior, porque venía en el colectivo y el trole anda con la calefacción rusa y, bueno, todos los problemas que nos trae la cotidianidad. Entonces, bajo la emocionalidad, me pongo en el aquí y el ahora. Pautas para realizar un rapport. Cuidar la primera impresión. Fundamental. Volvamos, Romina, te voy a usar como muleta, mira, con este jefe. Después mándamelo, dale mi teléfono, ya le voy a enseñar. Bien, ser cálido, auténtico, sin forzar la relación. Abierto. Cuidar la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. La mía. Porque yo estoy transmitiendo. Y esto es muy importante porque el lenguaje no verbal, cuando yo hablo del lenguaje no verbal, no necesariamente del que voy a leer del otro, porque el otro me va a leer a mí. Y si el otro me está contando una historia y yo imagínense, y con los gestos hablamos. Y hay gente que es mucho más gestual que otra. Y las miradas, yo siempre los reto cuando hago la supervisión, chicos, no pierdan el contacto visual, aprendan a usar el instrumento, porque el contacto visual es muy importante. Si yo me pongo a escribir y no me están dando bola, estoy perdiendo esto, por eso que permanentemente trato de verlo a todos, de verles su gesto y cuidar los míos. Yo tengo una chica que es de Río Gallego, yo manejo la parte de coaching intensivo, que se hace 1 año y es lo mismo que ustedes, pero en vez de las clases ser una vez cada 15 días, una vez por semana. Tengo una chica de Río Gallego que habla con los ojos y los revolea los ojos. Le digo, mira, estos ojos te habrán servido para conseguir tu marido, pero acá no, paralo. Porque no te sirve, porque vos estás hablando. Entonces, que sí, claro, es mucho gesto. Y por acá como tiene unos ojos grandes, hermosos, entonces más evidencia hay. O a veces las manos. Pero también lo podemos dar para dar énfasis al mensaje que estoy emitiendo. Es como yo lo uso. Yo les decía al principio que los políticos usan mucho el lenguaje no verbal, los tienen perfectamente calibrados. Los gestos con la mano, si yo, a ustedes, o yo soy el que les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Mostrar interés genuino, ser cálido, cuidar la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, formular enunciados claros, sin ambigüedades, bien clarito lo que tiene que hacer el jefe, hacer autocrítica frecuente y evaluar el rapport activamente. La autocrítica es absolutamente importante en cualquier conversación. Después que termino una sesión de coach o después que termino una conversación con el jefe, ahí empiezo. La verdad que me salió bien, pero si hubiera tenido en cuenta esta otra cosa, hubiera podido ser más efectivo o lo que sea.
¿Estamos chiquitos? Egle, ¿querés comentar algo? No, Juan, vamos bien. Bárbaro. Pautas recomendadas. Importancia de la primera impresión, como les decía, congruencia entre el lenguaje no verbal y verbal, formular enunciados sin ambigüedades, poner a prueba la calidad del rapport y hacer autocrítica frecuentemente. Bien, componentes del rapport. Coordinación. Es estar, sincronizar entre sí, es tener un entendimiento común. Adaptar el ritmo de la otra persona, tanto gestual, oral o emocional. Estos chicos lo tienen todos en la plataforma, ¿eh? Inclusive tienen un marco teórico que un poco fundamenta esto. Reciprocidad, atención mutua, encontrar maneras de corresponder las aportaciones de la otra persona, sean estas acciones u oraciones. ¿Bien? La importancia del lenguaje. Y lugares comunes, encontrar un foco de los mensajes y las acciones hacia temas que sean de interés para todas las personas involucradas. Muchas veces el objetivo de la reunión es el foco en común, porque cuando yo hago un planteo tengo que tener la importancia que es para todos el grupo, porque yo trato de armar un equipo. Entonces trato de que cada uno de los miembros del equipo se comprometan con el objetivo. Bien. El rapport, mejor rapport, confianza, mejor relación y comunicación. Acompasamiento. Y acá tiene que ver con otro elemento que hace a la simetría que estamos hablando. El acompasamiento consiste en sintonizar con el otro, seguir sus ritmos, sus gestos, sus emociones y su lenguaje, para ir a su encuentro donde está emocionalmente y acompañarlo a avanzar desde allí. Acompasar no es copiar, sino armonizar. Cuando vos venís con la media moto arrancada, trato de ponerme en tu sintonía para poder llevarte. Esa es la habilidad del acompasar. Siempre con la intención del bien común. Esto no lo pierdan de vista. Siempre con la intención de llegar a un momento de ganar, a un momento donde yo no estoy imponiendo mi discurso en función de lo tuyo para que vos pierdas. Por el contrario, ya lo vamos a ver en la otra parte de la clase de hoy, el tema de la comunicación. Acompasar y liderar. Cuanto acompasamos, estamos intentando conectar que de verdad es importante para el otro. Acá lo pongo como el coachí, pero en cualquier diálogo, yo trato de darle la importancia de lo que es la comunicación, porque te estoy validando. Y porque en esta conversación, la importancia de llegar a un acuerdo en común para cualquier objetivo que nos planteemos. Bien, vías de acompasamiento, movimientos y posturas y gestos, esto ya lo vimos, respiración, el tono de voz, la vía de acceso ocular, el frecuente parpadeo, el lenguaje y sistema representativo, ¿se acuerdan de lo que era el sistema representativo? Si es visual, auditivo y kinestésico. Muchas veces el sistema representativo me lo dice la persona que estoy hablando. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando usa ¿y vistes? ¿O me estás escuchando lo que te digo? ¿Viste que escuchás bien, no? Ahí te das cuenta de que con la palabra te está diciendo. Y si es kinestésico, no va a poder dejar de quedarse quieto. Y las manos, y la gesticulación, y los ojos, y los gestos, ¿no? Porque mirá el asco que me da. ¿Verdad? Estos sistemas representativos. ¿Por qué son importantes? Todos los tenemos. Todos tenemos un sistema representativo. Primero, todos tenemos los 3 sistemas representativos. Hay uno más desarrollado que otro. Pero cuando yo detecto el sistema representativo de una persona, y trato de llevar el diálogo a aquello que él predomina.
lo trato de llevar a sonido, si es auditivo, a relacionarlo con música, a relacionarlo con la cosa que a él se le identifique. Acuérdense en que estamos siendo profesionales del uso de la conversación. Entonces, yo tomo conciencia, tengo competencias que me permiten dirigir la conversación. Dice Olaya, el acompasamiento es la danza invisible del vínculo humano. No guía ni empuja, se deja guiar por la música del otro. ¿Saben quién es Olaya, no? Olaya, Echeverría y el otro son los fundadores del coach ontológico. Fuentes, Olaya y Echeverría, ¿verdad? Bien. Flores, Olaya y Echeverría. Bien, sigamos. Para poder llegar con éxito a la comunicación es importante desarrollar algunas competencias como escucha activa, rapport, acompasar al líder, feedback, preguntas poderosas y volvemos a la escucha activa. Las preguntas poderosas, creo que acá venimos por cada uno de los. Escucha activa, hemos tenido toda una clase de escucha activa. La importancia de poder escuchar. ¿Por qué en la conversación y en la conversación de coach específicamente, yo voy a usar las palabras que me dice el otro? Si el jefe de Romina hubiera tenido una escucha activa, no le hubiera pasado lo que le pasó. Porque no estuvo atento a lo que Romina le dijo. Ni siquiera estuvo atento ni le dio la importancia que le debía haber dado. Porque después se encontró con un lío bárbaro y no sabía cómo resolverlo. Porque la tenía Romina, que cuando Romina estaba, eso no pasaba. ¿Está bien? Y esto, fíjense, dentro de los niveles de organización, esto es un gran defecto de las viejas organizaciones. Hay varios modelos de organización. Una es la organización piramidal y la otra es la organización horizontal. Hoy en día, la organización piramidal, el jefe es el que sabe todo. Se cae el jefe y se rompe la pirámide. En la organización horizontal, todos están comprometidos porque vamos en forma horizontal en el proceso. Se cae uno, pero la organización sigue andando, inclusive lo reemplaza, porque todos estamos relacionados y comprometidos con el propósito. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre uno y otro modelo organizacional? Esto no sé si lo van a ver al final, pero es interesante porque lo que está planteando Romina del ejemplo que ella puso, obviamente es una organización horizontal. A eso hay que convertirlo, para que puedan ser más eficientes en el proceso. Porque si no, siempre van a tener que empezar de nuevo. Mientras que cuando funcione en forma horizontal, las cosas se reemplazan, porque yo no estoy haciendo lo tuyo, pero yo sé lo que vos estás haciendo. Entonces es fácilmente reemplazable. Y el otro se hará cargo de lo mío y así vamos avanzando. Bien, habíamos hablado de escucha activa. Si no hay escucha en la conversación, nos perdemos, hablamos a lo tonto. Elemento fundamental, ejercicio importantísimo en la función de coach, escucha activa. Bien, el feedback, ya hablamos del feedback. El feedback no es una opinión, se trata de una información que le entrega el cliente, con lo que puede hacer, con lo que uno puede hacer lo que quiera. El feedback es qué se están llevando. Viniste a buscar, lo que viniste a buscar, ¿te estás dando cuenta? ¿Crees que cuál es tu punto de vista sobre lo que yo te estoy planteando en una conversación cualquiera? ¿Está bien? Bien, sigamos. Preguntas poderosas. Un poco les había hablado anteriormente. Yo soy muy hincha cucusa porque ¿qué hacemos cuando empezamos a practicar y no tenemos experiencia? Hacemos una pregunta y la explicamos. Y le damos alguna explicación y qué sé yo. Cada vez que yo explico la pregunta que hago, la estoy debilitando. La pregunta poderosa en sí no surge por el poder que yo tengo. La pregunta poderosa surge por el impacto que le genera al interlocutor.
y ahí se transforma en poderosa. Entonces, una pregunta que puede ser simple, por ejemplo, Romina, te voy a cansar, Romina. Avísame si vos querés que no te nombre más. No, todo bien, todo bien. Romina, viene con esta historia, no, porque mi jefe no me escucha, y después, cuando yo llegué, me armó un lío y me tiró toda la ropa sucia que tenía porque él no lo pudo hacer. Decime una cosa, Romina, tu jefe no te escucha, ¿y vos te estás escuchando? Y me callo. Qué distinto que le diga, che, Romina, tu jefe no te escucha, y vos te escuchás, porque mira que si vos te escucharas, resulta de que vos podrías tener... Pero si yo le digo, y vos te estás escuchando y me callo, ahí seguro que va a acomodar la carrocería la Romy. Porque va a empezar a cuestionar, y ahí se transformó en poderosa. ¿Me explico? Dentro de un ejemplo muy simple. Porque nosotros nos atormentamos con que hoy yo seré apto para hacer preguntas poderosas. Pero si yo tengo una escucha activa, seguro que voy a poder hacer una pregunta poderosa. Pero tengo que acompañarla del silencio, que es otra parte de la comunicación o de la conversación muy importante. Hacer silencio, darle tiempo que el otro mastique y que la pregunta haga su trabajo, que la pregunta llegue a donde tenga que llegar. Y ahí nos vamos a dar cuenta, porque ahí lo tengo que observar. Si le movió la carrocería, obviamente que tuvo un impacto. A ver, contame, ¿qué sentiste? ¿Querés que charlemos sobre eso? Y bueno, y ahí vamos a la sesión. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? Bien. Entonces, la habilidad, la comunicación es una habilidad, como toda habilidad, se puede entrenar y ejercer. Ustedes están para eso. ¿Qué quiero decir? El respeto por el otro, generar el contexto, no juzgar, ser asertivo y no sacar conclusiones apresuradamente. Elementos básicos para desarrollar una comunicación. No se los quiero detenerme en cada uno de ellos, hemos hablado, pero ustedes tienen toda la teoría. Me estoy apurando porque tenemos que ver la otra parte del tema que también es importante. ¿Está bien? Dice, solo hace falta comunicarse con claridad, honestidad y compromiso, sin juzgar ni interpretar al otro, siempre aceptando y validando, eligiendo qué decir y cómo decir, responsable de lo que digo, preguntando para entender y disfrutar del encuentro, multiplicando la posibilidad de entender. Por eso es que nosotros hablamos desde la mentalidad positiva que tenemos que crear. Por esto que yo les contaba al principio de la clase, ¿se acuerdan? Bien. Dice Humberto Maturana, soy absolutamente responsable de lo que digo, maravillosamente irresponsable de lo que escucho y absolutamente responsable de lo que mi decir dispara en ti. El impacto que tiene mi palabra sobre lo que yo estoy diciendo. Bien. Bueno, esto lo vamos a pasar, ya lo vimos, lo vieron en lenguaje no verbal, gestos regulativos, gestos ilustrativos, gestos adaptativos. Los gestos, cada emocionalidad tiene una gestualidad. La felicidad, la tristeza, ¿qué dice acá? El desprecio, la sonrisa, el enojo, la adversidad, el miedo. Bueno, hay un mapa, inclusive suele haber mapas de la emocionalidad, cómo impacta en el cuerpo. Por eso es que yo cuando detecto una emocionalidad les pregunto dónde la sentí, y cuando quiero anclar una emocionalidad también tengo en cuenta eso, dónde lo sentís. La mirada, factor, y la proxemia, la distancia que hay entre lo social, lo íntimo, la distancia entre una y otra persona. La intimidad, el espacio íntimo,
Ustedes vieron cuando vamos en el colectivo y se sienta una persona al lado, cómo empezamos a defender nuestro espacio íntimo, peleándonos por el apoyabrazo, ¿verdad? Y a veces como nos sentimos invadidos por el otro, ¿verdad? Bien, esto ya lo vieron, así que lo vamos a pasar por alto. Y la coherencia entre las emociones y esto. Y acá tenemos una cantidad de gestos. Yo les pido que vean algo de esta señora que se llama Andy Cuddy, que tiene muchos videos y que habla un poco en YouTube hay muchos videos de ella. Es una psicóloga social y habla de todo lo que significa el poder del lenguaje, cómo lo acompaño con el cuerpo. Y, por ejemplo, las manos, la vestimenta inclusive. Generalmente hay un error conceptual que dicen que la mujer seduce tratando de mostrar sus dotes o sus tributos. Y en realidad el que más poder tiene es el que menos piel muestra. Fíjense a Macri si alguna vez lo vieron de mangas cortas. Fíjense en la gente que tiene poder, cómo se viste, y se dan cuenta de que no anda mostrando, inclusive las mujeres. Una mujer poderosa no va de minifalda. ¿Está bien? Bien, porque sabemos que el lenguaje habla de nosotros. Perdón, cómo me visto habla de nosotros. Bien. ¿Cómo lo ven? Bueno, acá tenemos estos gestos. Hay una cosa muy cómica. Nunca lo pude encontrar. Hay un video de Boloco y Menem, cuando recién se casaron, en un reportaje que le hacen un periodista. Usted ve que los periodistas lo abordan ahí de prepo y le dice estaban los dos juntos, y le dicen a la Cecilia Boloco, ay, ¿qué representa para usted Menem? Y la Cecilia Boloco dice así, es el amor de mi vida. Le duró un año el amor. Y eso, obviamente, que ahí está la incoherencia del lenguaje. Le sacó unos billetes al viejo y después se le acabó el amor. Bueno, también los lenguajes tienen que ver con acá hay un claro ejemplo de la proxemia, pero tiene que ver con las diferencias culturales. La distancia de la proxemia del oriental es distinta a la nuestra. Nosotros somos más de abrazar, más toqueteros, y los orientales no, hacen su reverencia. Bien, esto sería, bueno, gesto. Acá fíjense en a Don Trump. Me parece que la señora está más entusiasmada por el otro que con él. Bueno, todo esto hace al lenguaje. Los políticos, los gestos con la cara son espectaculares. Y esto sería todo que yo tendría por ahora para compartir de esto. Rapidito que me digan cada uno de ustedes cómo lo ven y qué se están llevando para entrar al otro tema. A ver, Elena. Perdón, no me respondí el mouse. Bueno, yo leí, cuando mandaron, leí así muy rápidamente, pero es súper interesante. La verdad, todo esto del lenguaje corporal, obvio que hay que, como dice, hay que ver videos y todo eso para poder unir todo lo que acabamos de hablar, porque por ahí como que me cuesta unirlo a todo si me imagino en una sesión de coaching, pero parece súper interesante realmente, ¿no? Todo esto del lenguaje no verbal, de la corporalidad. Y más yo soy una persona que hablo y hago gestos con la cara, con las manos, es increíble. Bárbaro, bárbaro. ¿Aisa? Sí, estaba pensando justamente eso, que yo también lo leí esta mañana al material y pensaba en esto de que bueno para ver en el otro y para descifrar ciertas cosas en el otro, pero qué difícil en uno, porque yo también, sobre todo con mi cara, yo soy demasiado expresiva, o sea, si algo no me gusta o si estoy enojada, es como que se me nota mucho. Entonces, como que voy a tener que trabajar mucho en esto Seguro. de cambiar eso, de no
que no gesticular tanto y ese tipo de cosas. Pero es muy interesante, la verdad. Genial. Bueno, bárbaro. ¿Romy? Bueno, la verdad que con el paso de los años yo he empezado a aprender, porque mi cara habla mucho, mi postura corporal, mi tono de voz, soy expresiva en general, digamos, y tengo como una energía que a veces también es como abrumadora, porque es como tengo mucha energía siempre, y bueno, los chicos lo notaron en las clases, pero es parte de mi personalidad. Y el tema de la parte gestual la empecé a gestionar, sobre todo cuando estoy en situaciones de tensión, por ejemplo. Así como en este conflicto con Mariano o en conversaciones difíciles. Yo estoy en un área que es transversal a toda la empresa, es un área de soporte, entonces tengo conversaciones desde con operarios hasta con mandos medios y hasta con gerencia y el directorio. Entonces me manejo en distintos ámbitos para tener que, bueno, cambiar justamente y gestionar mis posturas, mis tonos de voz y todo eso para que te escuchan. Yo por ahí hay ciertos grupos bueno, que a lo mejor están acostumbrados a hablar de los gritos o demás, entonces, bueno, hay que tratar de nivelar bueno, para que no suceda o para que a uno no se le pegue justamente la emocionalidad del otro. Vos fíjate esta herramienta que te estás llevando, la importancia que es y cómo te va a permitir ponerla en práctica. Y fíjate vos cómo te manejás y cómo vos vas logrando este rapport, este acompasamiento, esta calibración con el otro para tener el diálogo con propósito, más en el puesto que vos estás. Porque eso es lo que te permite precisamente manejar la conversación, saber de las conversaciones difíciles para lograr el propósito de la conversación. Ahora vamos a hablar de un modelo de conversación. Perdón, ¿algo más, Romy? No, simplemente eso. Y a mí por ahí me tocan conversaciones difíciles, sobre todo con gente que vos ya sabes de antemano que está en la posición de la negativa continua, donde vos ya sabes que lo que le vas a decir, de otro lado hay un no seguro. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para flexibilizar, para suavizar y para que, bueno, se pueda dar una conversación? Porque a veces te parece que no vas a llegar a una conversación, que todo va a quedar en ese no y en esa puerta cerrada. Ahora te voy a dar una fórmula. Bien. Egle, ¿querés comentar algo? Lo único que puedo agregar a lo que ya viniste dando, Juan, es de que cuando uno se hace la autocrítica que vos hablaste en un momento, de la sesión que tenemos, digamos, como coach, es de que tengamos amorosidad con nosotros mismos, porque por lo general tendemos a ser muy duros con nosotros mismos y con nuestras, a lo mejor, queríamos que la sesión nos salga de determinada forma y no lo logramos y después nos castigamos nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces, tener amorosidad en el momento de la autocrítica, nada más. Bárbara, muchísimas gracias. Bueno, gente, vamos a hablar ahora de un tema que es una herramienta más de que nos aporta a la conversación, que nos ayuda a tener una conversación. Y esto se trata, yo lamentablemente estuve muy loco, no le subí video. Hay un video de Rosenberg que es donde basamos este sistema de comunicación no violenta, que habla bien de lo que él es y explica. El libro se llama Comunicación no violenta, está gratis en internet. Es muy difícil conseguirlo en librería. Yo les sugiero que lo bajen y si no me lo pidan, yo se los hago, se los acompaño. Y que vamos a hablar de lo que se trata, porque esta es una herramienta importante que facilita la conversación y mucho más las conversaciones difíciles. Siempre, acuérdense lo que les dije al principio, nosotros nos construimos a través de la conversación y muchas veces hacemos conversaciones para imponerle al otro lo que yo quiero y deseo y no lo tengo en cuenta al otro. Y ahí está el error, porque lo que yo logro es imponer mi conversación. Y como nosotros hablamos de que no somos dueños de la verdad, que yo lo único que puedo defender es mi verdad, entonces tengo que tratar de buscar
una comunicación que sea mucho más armónica, donde nos podamos construir mutuamente. Y esta conversación es importante para cualquier relación y para cualquier estado. Este señor es un mediador, un gran mediador, que ha intervenido en conflictos internacionales, Palestina, Israel y demás, y donde él ha puesto en práctica estas técnicas. Yo se las voy a resumir en muy corto tiempo, por eso les pido que vayan al libro, porque es de un valor importantísimo. Ya después se los voy a compartir en para que lo tengan por WhatsApp. Pero véanlo porque realmente vale la pena. Bien, les decía, el tema de la importancia de la comunicación. Aumentar la conciencia de lo que decimos, también de lo que escuchamos en una conversación. Ustedes siempre tengamos en cuenta que la conversación es de dos personas o más, pero también las conversaciones que tengo para conmigo. Cuando yo hago con una conversación con el otro, digo, sí, una conversación es entre una y dos o más personas. No, también tengo conversaciones internas. Y a esas las tengo que escuchar y también las puedo aplicar esta técnica para poder definir mis objetivos. Entonces, hablar desde el corazón, nos volvemos más vulnerables, conscientes de que nuestro interlocutor disminuye su reacción de defensa, resistencia y agresividad. Y esto, si yo a esto le sumo lo que vimos anteriormente, de esa simetría a la cual yo pretendo tener una conversación, es lo que a mí me permite llegar a una conversación y entenderme con la conversación que tengo o lograr el propósito. Y desde esa postura de aprendizaje que yo les planteo, también, como lo estoy validando al otro, el otro me puede decir, no, mira, yo te digo, porque puedo demostrártelo, que si lo hacemos de esta manera, va a ser mejor a la que vos me estás proponiendo. Pero si es el jefe de Mariana, seguramente no se lo va a permitir. Pero Mariana le puede decir, en función de esta metodología, cómo puede llegar a eso. Entonces, no es ni más ni menos, es una oportunidad de expresar nuestros deseos y sus causas abiertamente mediante una solicitud. Este es el corazón de la comunicación no violenta. Primero, lo que yo digo, creo que viene más adelante, es sin ir en desmedro del otro, sino todo lo contrario. La no violencia significa permitir que se manifieste lo positivo de lo que llevamos dentro. Significa dejarnos dominar por el amor, el respeto, la comprensión, el agradecimiento, la compasión y el interés por los demás y por su actitud, y no por sus actitudes egoístas, centradas en uno mismo, motivadas por la codicia, por el odio, por el prejuicio, por la confianza, por la desconfianza, la agresividad y el dominio de nuestra persona. Es comunicarse desde el amor, es comunicarse validándolo al otro. A ver, este es de Belgrano, no me lo banco porque... Pero ¿qué puedo construir con el otro? Si tenemos un interés común que nos gusta el fútbol. ¿No? Y a veces esto lo podemos aplicar en nuestra pareja o en conversaciones difíciles que no podemos afrontar. Y se van a dar cuenta cuando veamos el método, porque hay una cosa que yo siempre les digo y que lo van a vivenciar en las conversaciones que tengan en las prácticas de conversación. La famosa intimidad emocional. Miren, somos todos adultos, nos ponemos desnudos que nos gusta de la mejor forma, no nos da pudor. Pero ¿le estamos desnudando el alma? ¿Le estamos diciendo al otro lo que nosotros sentimos? Es más difícil, ¿no? Y de esto se trata la comunicación no violenta. De poder mostrar mi vulnerabilidad. Repito, la vulnerabilidad como fortaleza, porque si yo disminuyo, si yo reprimo la vulnerabilidad, reprimo las emociones, reprimo el amor, reprimo lo que siento, no me hace humano.
Y precisamente lo que nosotros trabajamos con humanos, con las emociones, y nos construimos desde la palabra. ¿Estamos, chiquitos? Bien. Hagamos resplandecer la luz consciente en aquellas zonas donde sea más probable encontrar lo que estamos buscando. No vayamos a imponer nada al otro, porque seguramente si yo lo quiero cambiar al otro, no lo voy a poder cambiar. Miren, esto, nadie puede cambiar a nadie. Nosotros en nuestra generación, las chicas decían, no, este que es medio atorrante, déjame que yo me lo case y vas a ver cómo lo acomodo. Y resulta que se casaba y salía más atorrante de lo que era. Lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Seguro que si yo cambio, va a cambiar el mundo, va a cambiar el sistema, como dice Echeverría en el modelo SAR. Cuando yo me conecto con ese observador, mi jefe, cuando yo me le ponga, cuando Romina se le planta a su jefe con toda su paciencia y su amorosidad y le dice, no, Mariano, mira, esto fue así, 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 le presentó los hechos, Mariano tuvo que hacer violín en bolsa y callarse, porque estaba usando un mal método para comunicarse con Romina. No se había comunicado desde su vulnerabilidad porque no se lo permitió, ¿no? Entonces, desde ahí encontrar lo mejor de nosotros para llegar a un acuerdo, porque la próxima vez que se vaya a capacitar, yo no quiero pasar por el mismo lío que tuve. Entonces voy a tratar de tener una conversación con Romino para que me quede claro y le pediré disculpas por no haberla entendido aquella vez, porque no la escuché, no la validé y entonces después se me armó el lío. ¿Estamos? La idea... la idea de la comunicación no violenta es que las propias necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a causa de la frustración del otro. Mi bronca me la como solo. La bronca de Mariano se la tendría que haber comido solo, no echarle la bronca a Romina, porque el error fue de él, no de Romina. ¿Está bien? Yo siempre les digo, cuando los chicos hacen rabieta, déjalo que disfrute su rabieta. No siempre vamos y lo protegemos, pobrecito que está enojado el nene. No, déjelo que se enoje. Ya se le va a pasar. Bien. Entonces, ¿qué facilita la comunicación no violenta? Adquiere habilidades del lenguaje y de la comunicación. Orienta para reestructurar nuevas formas de expresarnos y de escuchar. Cambia reacciones habituales y automáticas con palabras conscientes. Acuérdense, cuando vean el lenguaje positivo, la importancia de ser del consciente de las palabras, de llevarlo a lo positivo, porque todo lo negativo ya lo sabemos. Lo negativo me predispone a ese mecanismo de defensa que lo tengo incorporado desde mis orígenes. Pero como ya tengo la otra parte del cerebro desarrollada, la tengo que usar para cambiar ese hábito y llevarlo a lo positivo. No, vos podés ser, basta de quejarte. No, porque mi mamá, mira, bueno, basta. Ahora, ¿qué querés hacer con eso? Tu mamá no está acá, ya se murió, o además de eso, es lo que pudo hacer. ¿Qué querés hacer vos? ¿Cómo vas a hacer vos de mamá? Y ahí construyo desde acá para adelante. Porque no me sirve lo de atrás, porque no lo puedo modificar. ¿Está bien? Y por último, expresamos con claridad y sinceridad, escuchar desde el respeto y la empatía. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve? Para construir relaciones cordiales, se beneficia tanto el que da como el que recibe, permite tener una comunicación honesta y ser auténtico sin perder conexión con los demás. ¿Está bien? Y más cuando tengo una conversación difícil. Entonces, tengo dos posturas. ¿Me pasé alguna? No. Bien. Yo actúo como el zorro o actúo como la jirafa. Para ponerlo de alguna manera, actuar con el zorro sería comúnmente como actuamos.
cuando lo llevo a esta imagen del lenguaje positivo, lo llevo a la postura de la jirafa. En el lenguaje violento, en el lenguaje tradicional, dice, enfocado en el otro, no se responsabiliza, evita castigos, defensa, ataque, busca recompensa. Yo voy atacando y me voy defendiendo. O si voy y me cierra la puerta y me dice, vení, sentate, acá se viene la maroma. Entonces ya me pongo en actitud defensiva. Porque no hay un hábito de comunicación, porque además son símbolos. ¿Cuándo te sentaste para escucharte? Mariana, ven y contame, ¿cómo andas con tu tema? ¿Lo podés llevar bien? ¿Crees que en qué te puedo apoyar para mejorar? Entonces, si yo tengo una comunicación fluida, no se va a sorprender cuando le llamo y le digo, vení, sentate. Pero automáticamente, por un reflejo condicionado, dice, acá se viene el quilombo. Más después de haberme ido 2 días. Ahora, la comunicación no violenta está enfocada en su propia experiencia, representa la empatía y la perspectiva, busca vincularse a las personas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a esto? Tenemos un modelo de comunicación no violenta, tiene 4 pasos fundamentales. Analizar mis deseos y mis necesidades, así como los de los otros. Esto es el cuadro previo que yo me hago para llevar esta conversación. Pensar cómo me siento yo y cómo se siente el otro. Y acá le estamos dando una prioridad a la emoción. Valorar cómo lo veo y cómo lo ve el otro. Yo no lo pierdo de vista al otro, porque lo que yo quiero es una comunicación con el otro. Hacer la petición teniendo en cuenta mi propio punto de vista y el punto de vista del otro. Porque de esta es la manera que me va a poder construir, que vamos a poder construir. Entonces, tenemos 4 pasos y 2 vías. Vamos a ver cada uno de los pasos. Esto es muy rápido, chicos, y el tema es muy importante, muy serio. Miren, les cuento lo que me está pasando. Yo estoy a cargo de las réplicas. Veo todas las réplicas de toda la formación. La réplica es un proceso de trabajo grupal. Son acciones para definir acciones. Y tengo una chica que trabaja en una empresa de comunicaciones muy importante y que es jefa de un área, y resulta que manda o 2 miembros de su personal abren un llamado para un curso de conversaciones difíciles. Y estas 2 chicas dijeron, no, sí, yo voy, a mí me gusta el tema, yo voy. Ellas son parte de la parte de recursos humanos de la empresa. Sí, yo voy, bárbaro. Y se fueron a Buenos Aires 2 días, se encontraron con Romina allá y hablaron de conversaciones difíciles. Cuando vienen, le explica, y uno de los problemas que plantean en este trabajo grupal, que es más o menos una sesión de coach, era de cómo bajar esa información que habían tenido al resto de sus compañeros. Y le habían hecho un informe, un approach de lo que significaba la comunicación, cómo hacer una conversación difícil, y comentaba, bueno, y ahí está todo el problema. Cómo armar esa conversación para sus compañeros. Y había resistencia en los compañeros, porque como en toda empresa hay celos, hay puntos de vista distintos, esta me está pasando, esta se va a hacer un curso para que la nombre no sé qué historia, y bueno, todo lo que uno rumea y todo lo que pasa. Gracias, amor. Ahora bien, en una parte de la conversación, supuestamente esta empresa, una empresa multinacional de comunicaciones, pagó un coach para dar este curso. Ese coach habrá cobrado unos buenos billetes, les hizo un trabajo de 2 días y le dio. ¿Qué hiciste? A ver, contalo vos, ¿qué aprendiste? No, yo aprendí que observar el manejo de las emociones
y le estaba detallando textualmente lo que estamos viendo ahora. Lo que le habían dicho es un taller sobre comunicación no violenta, sobre cómo manejar las conversaciones difíciles. Ustedes lo van a tener al tema, lo van a ver. Pero este es un elemento que les permite manejar las comunicaciones difíciles. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por la observación. ¿Qué significa observar? Poner las cartas sobre la mesa. Describir lo que ocurre realmente en una situación dada, lo que dicen o hacen los demás, los hechos. Observar, escuchar sin ningún juicio ni evolución. Cuando juntas hechos y juicios, el interlocutor suele oponer resistencia al verse afectado por el juicio previo. ¿Qué hizo Romina? Le dijo, pero Mariano, yo te dije esto, esto y esto y esto. Esos son los hechos. Y cuando manejamos los hechos concretos sin juicio, no hay discusión. No estoy inventando nada. ¿Te acordás que tuvimos una reunión antes de irme que yo te dije, mira, presta atención, esto, esto, esto? Bien, hechos. ¿Estamos bien? Primer paso. Bien, segundo paso. Vamos a hacer el análisis de la jirafa y el zorro. Observar subjetivamente el zorro, juzga, evalúa y compara. Eres demasiado bueno. Te estoy haciendo una aseveración. La jirafa observa objetivamente, no juzga. Escucho otra vez que prestas un libro y no te lo devuelven. Creo que eres demasiado bondadoso en él. Le pone los hechos. ¿Está bien? ¿Está clara la diferencia? Bien. Vamos al segundo elemento. ¿Qué sentimos? ¿Qué te hace sentir con esta conversación? Me estás invalidando. La verdad que no me siento reconocida por vos, porque yo tomé todas las precauciones antes de irme. Entonces, investigar cómo nos sentimos. Nos sentimos ofendidos, asustados, alegres, divertidos. Es decir, hablar de cómo te estás afectando el hecho que surgió. Al hablar desde el corazón te vuelves más vulnerable y de alguna manera predispones al interlocutor a un diálogo más cercano en lo que necesitas defender, donde no te necesitas defender. A mí lo que vos me decís me hace sentir tal y tal y tal forma. Me entristece porque no me escuchaste, porque yo tenía la mejor intención y porque hechos concretos, qué siento y cómo me siento. ¿Está bien? ¿Les parece difícil? Es difícil, porque acá también estamos hablando de intimidad emocional. De si yo no soy consciente de yo cómo puedo manejar mis emociones, entonces yo no las puedo identificar. Para poder manejar las emociones, lo primero que tengo que hacer es identificarlas. Y ahí me permite, en la medida que yo las identifico, tener un diálogo coherente. ¿Está bien? Acuérdense de verlo cuando vean la parte de emociones. No expreso mis sentimientos. Confundir sentir con pensar. Siento que nadie me valora. Por otro lado, expresa sus sentimientos. Diferencia de sentir a pensar. Me siento triste porque creo que nadie me valora. Me entristece lo que me dice porque realmente yo fui con toda la ilusión de que iba a aprender cosas que podíamos poner en práctica entre nosotros. Ahora, si me recibís con una cachetada, es como que me lo guardo para mí. Si yo la incentivo para que ella pueda volcar toda su experiencia, todo lo que ella aprendió en el resto de la gente, porque vamos a andar mejor. ¿Está bien, chicos? Cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Y el tercer elemento es la necesidad. ¿Qué necesito de vos? Y esto es un elemento fundamental.
Porque en la medida en que yo tenga claro lo que yo tengo que sentir, yo te puedo pedir a vos que necesito, para que esto no se vuelva a repetir o para que nos comuniquemos de otra manera, porque todos tenemos un propósito. Y yo tengo que convivir con vos 8 horas, 10 horas, inclusive a veces de trabajo. Entonces, ¿qué mejor de que tener una relación desde este lugar? Para que tengamos un bienestar laboral juntos, o lo que sea. Lo pongo como ejemplo que ya le pedí permiso a Romina que le iba a gastar toda la clase. Entonces, cuando hablo de la necesidad, busco la causa que provoca tus sentimientos. Lo que sientes nace de una necesidad tuya, aunque la provoque el interlocutor. Que a lo mejor la necesidad del interlocutor no es la tuya, por eso no le dio importancia a lo que vos sentías. Identifique el cual de nuestros deseos, metas, necesidades genuinas o insanas guardan relación con los sentimientos que hemos descubierto. Buscar el deseo genuino, como en la hierba se rompe el suelo para vivir, no para destrozar. Y experimentando de forma adecuada. Entrar a buscar de qué manera vos necesitas lograr de esta conversación. Y automáticamente de esto va a venir la conclusión, que sería el cuarto paso. Vamos a ver de esto. Refleja sus necesidades identificando insatisfechas sin hacer juicios ni críticas y diagnósticos. Tú no me valoras. Y acá puedo hacer una pregunta poderosa. ¿Y vos te estás valorando? Porque si vos no te estás valorando, es medio difícil que el otro te valore. Valor y expresar sus necesidades. Necesito confiar en mí. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa desde uno y otro lugar? Él habla de la necesidad. Yo necesito de vos que cuando te dirijas a mí, que por favor me escuches para que no nos vuelva a pasar esto. O sentémonos, armemos un contexto donde podamos escucharnos y desarrollar. ¿Está bien? Bien. Como consecuencia de esto viene el cuarto punto que sale de forma automática, que es la petición. La petición es el acuerdo. Es el acuerdo que me va a permitir no volver a transitar lo que ya estábamos viendo. Que automáticamente va a salir de lo que expuse, de lo que yo sentí, de lo que necesito del otro. Y el otro me va a decir si lo puede o no. Y llegaremos a ver de qué forma. O bueno, mira, perdóname, cuando vos me veas con el moño desatado, no te preocupes, no es con vos y yo no me lo supe atar. Sino que a veces no me puedo controlar. ¿Está bien? Cuando sigues los pasos anteriores, la petición surge fluida y natural. De otra manera, se convierte en una exigencia y provocará en su interlocutor sumisión, rebeldía, en mayor o menor grado, dependiendo de la petición. ¿Está bien? Debe formularse en positivo, pidiendo lo que quiere, no lo que no quiere. Volvemos al lenguaje positivo. No quiero, no, yo quiero que me trates así. El cerebro es tonto, la toma la cosa literal. Entonces yo tengo que construir en positivo. Cuando yo le digo, no, yo no le puedo decir a un cliente, no, vos no lo podés hacer. No, vos si te lo propones, lo vas a poder hacer. Tendrás ciertas limitaciones, tendrás que hacer mayor esfuerzo, pero inténtalo. ¿Está bien? Cuando más claro sea la petición, más posibilidades tienes de obtenerla. El interlocutor debe entender con claridad el tipo de respuesta que espera y el beneficio para ambas partes. Hacer una petición dirigida a tratar de conseguir la meta y el deseo de una necesidad genuina. Es bonito, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Bueno, volviendo a la comparación, formula exigiendo peticiones. Yo te ordeno que lo hagas a partir de ahora de esta manera. Dice, exigiendo peticiones desprovistas de sentido y de necesidad.
Decirle que te devuelva el libro. Formulo peticiones en un lenguaje de acción clara, positiva y concreta. Me preocupa que cuando necesites el libro no lo tengas. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se lo pedís? Bien. Y las dos vías que habíamos hablado tienen que ver con una expresión honesta, que es el sentimiento y la necesidad, y una recepción empática. Por eso es importante lo que vimos anterior de cómo en ese contexto de simetría yo puedo aplicar en alguna medida esto. Y cuando ustedes tengan una conversación que hacer, no se olviden de estas etapas. Poner los hechos sobre la mesa, decir con claridad lo que te hace sentir, manifestar la emocionalidad que te transita esto y llegar a un acuerdo. Así de simple, así de fácil. Yo lo digo como fácil, pero mentira. Y si no, pregunta. Bien, esto es el libro, se llama Marshall Rosenberg. Hay videos de Marshall Rosenberg en YouTube para que puedan ver. Así que compártanlo, comuniquen. Yo después les prometo que se los voy a pasar al grupo. Bueno, señores, vamos a dejar de compartir. Acá también tienen algunos videos con relación al tema. Está en el link acá que lo pueden sacar y verlo. Y soy yo con mis datos para que ustedes cualquier duda o cualquier necesidad me lo puedan compartir. Bien, Egle, ¿qué querés comentar sobre esto? ¿Querés agregar algo? No, profe Juan, todo muy claro y muy entendido, y bueno, lo único que es como integrar todo lleva su tiempo, se lo puede lograr, hay que tener paciencia y todo se puede lograr, o sea que siempre en positivo. Y aplicarlo, practicarlo, porque es la forma de poder integrarlo. Gracias, muy amable. A ver, Aiza, contame qué te estás llevando. Bueno, la verdad que súper interesante la clase. Esto de, bueno, seguramente que debe llevar tiempo y mucha práctica, que eso da un poco de miedo también, ¿no? Porque uno por ahí como que esto de hablarse a uno mismo y decir, no vas a poder, nunca vas a poder llegar a hacer las preguntas, cómo vas a actuar cuando estés delante de un coachee y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad que es esto de la comunicación no violenta, de cómo manejarlo, la verdad que a mí me resulta súper interesante para implementarlo en mí mismo, porque aparte yo tengo un carácter un poco fuerte y a veces como que soy de saltar muy rápido, entonces todo esto tengo que aprender a manejar esto de cómo responder ante las diferentes situaciones, por ahí no saltando y enojándome tan rápido. Claro. Entonces, está buenísimo. Y bueno, y que con el tiempo y práctica seguramente todos podremos hacer nuestras sesiones. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, Aiza. Gracias. Ron, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que, profe, yo te voy a ser completamente sincera, he estado bastante temeroso por la clase con vos, porque la otra vez te vi muy teórico y muy pegado de Echeverría, y si bien lógicamente es la Biblia de todo esto, pero bueno, como que no lo podía, quizás los contenidos, ver más bajados a cuestiones cotidianas. La verdad que me encantó la clase de hoy, si bien es un tema que a mí me gusta mucho, pero la verdad que el esto de poder ver ejemplos prácticos y demás, ver un modelo que uno lo pueda aplicar en lo inmediato, en el ámbito de la casa, de la familia, del trabajo y demás, del trato con el otro, la verdad que me gusta esta manera de donde vemos teoría, porque es muy necesaria, pero verlo en lo inmediato me parece mucho más práctico y que uno lo comprende y lo internaliza mucho mejor. Bárbaro, gracias. No me quiero disculpar, pero
seguramente las clases anteriores, las primeras clases de la formación son muy teóricas y realmente a veces aburren, pero después se van a dar cuenta por qué hablamos de, no me acuerdo qué clase les di anteriormente, pero seguramente pegado a Echeverría esos conceptos, después lo tenemos que poner en práctica. Cuando yo hablo de que nada, cada uno puede defender su verdad, o cuando el concepto filosófico de la formación habla de eso, después lo tengo que poner en práctica. Yo lo tengo que incorporar, yo sé, no, porque si no empiezo a hacer afirmaciones y a dar sentencias. Entonces tiene que hacer lo que yo digo y esto no te lleva a una construcción del diálogo. No me quiero disculpar con lo que vos sentiste, pero siempre tiene que ver con el tema. Ustedes ya empiezan a poner en práctica la conversación. Hacer un video con una conversación y poner en práctica todo esto. Entonces vamos yendo paso a paso hacia ese lugar de cómo yo puedo construir la conversación. Sí, la clase que vos nos habías dado era donde hablábamos más que nada de la parte de competencias también, donde Claro. uno ahora al empezar a caminar, a transitar, a leer, como que ya los ves, las competencias las ves más palpables y las identificas mejor, digamos. Claro. No como en un listado y qué quiere decir cada una, sino de qué manera irlas identificando en una conversación, por ejemplo. Claro. Y ahora ya sabes más de qué se trata. Entonces aquello que era muy teórico, lo estás viendo como cuando yo te decía, escucha activa, sí. Y ahora sí, no, la tengo que ejercer porque esto es lo que me va a permitir poder identificar todo esto. Gracias, Romy. Gracias, profe. Elena. Bueno, yo ahora en esta última parte de la clase, mientras ibas hablando, iba diciendo, mira, podría haber construido esta conversación de otra forma. Y lo fui aplicando a un montón de cosas que hice, no hace mucho, de conversaciones que no las supe generar. Y a cada palabra que ibas diciendo, la iba aplicando, o sea, la teoría que estabas diciendo la iba aplicando a la situación que viví. Entonces me fue como muy práctico. Se ve que como que la iba entendiendo. Bárbaro. Bueno. Si bien sé que debe ser, que es difícil, no, debe ser, es difícil. Es difícil, sin duda. Porque también está toda la cuestión, ¿no?, de los juicios que ponemos cuando hablamos, que es increíble. Somos opinólogos seriales, creo yo. Así es. Eso es importante lo que decís. Somos opinólogos y ahí es donde nos quedamos. Bueno, lo más importante de esto, chicos, es que primero lean el libro y que lo empiecen a aplicar, porque les aseguro que va a ser una herramienta que les va a cambiar la relación, porque la construí desde otro lugar. Acá, ¿a qué llego al acuerdo? El acuerdo me lleva a esta construcción en común, porque no la estoy haciendo en imposición, sino estoy buscando de qué manera, cuáles son las necesidades del otro. Estas son las mías, ¿y a vos qué te hace sentir? ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Y qué puedo aceptar del otro? ¿Está bien? Y ahí es donde se genera el vínculo. Entonces son herramientas que me permiten llegar a ese lugar que yo pretendo. ¿Está bien, gente? Perfecto. Egle, ¿querés agregar algo más? Bien. Tiene el micrófono como en amarillo, no sé si estará conectada. Sí, ¿no? Se ve en amarillo, aparentemente hay algún problema ahí, Egle. Está muteada. Bueno, lo dejamos ahí. Gente, cualquier cosa, cualquier consulta, estamos a su disposición. Les prometo que yo les voy a pasar el libro. Y un gusto, gracias por participar. Les voy a subir esto a la plataforma. Traten de ver los videitos que ahí están incorporados. Bueno. Y les mando un abrazo grandote. Lo que necesiten, como siempre, a disposición de ustedes. Muchas gracias a Egle por su participación y el aporte que ella hace. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Muchas gracias.